Buenas tardes a todos. Estamos aquí ya transmitiendo este tema que nos convoca hoy de crianza y educación, lo que tiene que ver con la salud mental. El tema de hoy específicamente es salud mental en la crianza y la educación de los hijos. Bueno, primero eh, me presento, yo sé que muchos me conocen, pero quizás otros que vean esta transmisión en vivo o que la vean después en la grabación. eh, en- Aquí me están escribiendo. Ok. Entonces, pues quizás también quieran saber un poquito quién soy yo. Bueno, primero que todo, yo soy esposa, soy mamá, soy asesora de familia en crianza consciente y educación alternativa, crianza en todo lo que tiene que ver con crianza con apego seguro, crianza respetuosa, crianza consciente y lo que tiene que ver con educación alternativa, que es como se conoce a nivel mundial Home Education o educación en el hogar, y de ahí pues hay varias formas de hacerlo según las familias quieran. Está homeschooling o también unschooling. También tengo pues formación en educación biocéntrica. eh, entonces pues a grandes rasgos esa soy yo. Tengo pues soy miembro de API, que es Attachment Parenting International, crianza con apego internacional. Soy educadora de padres también en crianza desde el corazón, certificada por la API en Nueva York, Estados Unidos. También soy miembro de IAN, que es la International Attachment Network, que es la red internacional de apego con sede en Reino Unido. Aquí en Colombia tenemos varios grupos de estudios sobre la promoción y la visibilización de la teoría del apego, todo lo que tiene que ver con regulación emocional, con los buenos tratos en la infancia, que al final también tiene que ver con la salud mental. ¿Qué más les cuento de mí? Bueno, pues también tengo formación en todo lo que tiene que ver con teoría del apego, en investigación y práctica clínica, con salud mental e infantil, lo que tiene que ver con intersubjetividad y neurociencias. Y tengo formación en crianza consciente, tanto con Shefali Savari como con Ivonne Laborda. Y como les decía hace un rato, también tengo formación en educación biocéntrica. Actualmente estoy haciendo un diplomado de una escuela de pensamiento que se llama Maestros para las Naciones, y pues esa es mi formación. Pues soy la fundadora de Homeschooling Antioquia Red en Familia, que es la red de apoyo de familias que educamos en casa, en familia, sin escuela, en Medellín y Antioquia. Y pues también hacemos parte de la red en familia, que es la red colombiana de familias que educamos en familia. Bueno, esto sin más. eh, entonces, los que quieran irse conectando, saludando, aquí estoy viendo a Silvana. Silvana, ¿cómo estás? Qué alegría verte. A Martín, un saludo pues para todos los que están y los que se van conectando. Em, bueno, el tema de hoy es la salud mental en la crianza y la educación, y me gusta pues arrancar por definir, ¿cierto? Definir qué es salud mental, qué es salud y qué es la parte mental. La salud mental, eh, lo que tiene que ver con la salud es como ese bienestar, ese equilibrio, eh, esa, la ausencia de enfermedad, ¿cierto? Es como poder estar sanos, eh, regulados en nuestra salud. Tenemos pues todo el tema de salud física, mental, emocional, espiritual. Hoy nos vamos a enfocar en la salud mental y lo que tiene que ver con la parte mental, que también es como eso que tenemos en la psique, esa parte cognitiva del pensamiento, del desarrollo de las ideas, de lo que más adelante nos lleva al desarrollo de la conciencia, al razonar, que
pues ya nos conecta con esa parte espiritual, ¿cierto? Es poder como ejercer esas funciones y esas capacidades y esas facultades adecuadamente. Em, ¿Qué más puedo decir? Acá yo tengo mis notas para que no se me pase nada de lo que quiero compartirles hoy. Em, y bueno, básicamente es un estado de bienestar de la persona. Es lo que tiene que ver con lo emocional, lo cognitivo, lo social también. Y está relacionado, la salud mental de nosotros está relacionado con las emociones, con los pensamientos y con nuestro comportamiento. Y tiene que ver con cómo enfrentamos las diferentes situaciones, retos, desafíos, circunstancias de la vida. Eso tiene que ver también con cómo manejamos el estrés, con los retos y los cambios que tenemos en la vida, esas cosas inesperadas que a veces nos generan angustia o satisfacción, cómo las manejamos desde esa salud mental que hemos construido y que tenemos. Eh, las relaciones con los demás también es un indicador. La forma como manejamos las relaciones nos indica pues también cómo está nuestra salud mental, cómo hemos ido mejorando, superando, construyendo, trabajando en nosotros mismos. La salud mental no es un estado único, lineal, sino se va construyendo en el tiempo, trabajando internamente en nosotros eh, y pues las decisiones también que tomamos, ¿cierto? Entonces, aquí estoy pendiente de ir desarrollando el tema y si hay preguntas que la gente se vaya haciendo, que vaya teniendo, las voy revisando y las voy a ir contestando en la medida en que también voy desarrollando el tema que nos convoca hoy. Eh, bueno, hay otro tema importante, ¿cierto? Es eh, que definitivamente si nosotros no trabajamos en nuestra salud mental, si no hacemos de esto una prioridad, si, si no la tomamos en serio, esto nos puede también llevar a tener trastornos o enfermedades, ¿cierto?, de la salud mental. Asuntos o trastornos como la depresión, la ansiedad, el miedo, la angustia, el pánico, los trastornos obsesivo-compulsivos también tienen que ver con qué nos ha pasado a nosotros en la salud mental, las fobias, trastornos de alimentación, de sueño, trastornos de personalidad y los traumas, que a veces pensamos que los traumas, eso es como ya lejano, como eso que le pasa a otros, pero a mí no, yo no tengo traumas, yo no estoy traumada. Y resulta que el tema del trauma es más común que lo que nos podríamos imaginar. Tiene que ver con esos asuntos y esos aspectos que nos marcaron a nosotros en infancia, en niñez, en juventud, y que no hemos de pronto podido trabajar, resolver, que nos generan esas reacciones automáticas que a veces no son las más adecuadas, sobre todo con nuestros hijos, en la crianza, en la educación, también en las relaciones de pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa, y en las relaciones personales en general, en la conciencia y en el concepto que tengo de mí misma, en la seguridad, en la autoestima y en la salud en general. Entonces eso tiene que ver mucho con de dónde viene y ahí es importante que nosotros miremos un poco qué cosas también necesitamos nosotros para poder tener una buena salud mental. Porque nuestros hijos, sin duda alguna, primero nos necesitan con una buena salud mental, pero también aprenden de nosotros y van formando su salud mental a partir de lo que nosotros modelamos para ellos, a partir de los vínculos afectivos que hemos desarrollado con ellos, a partir de esa satisfacción o no de sus necesidades, eh,
a partir de cómo ellos son vistos, escuchados, tenidos en cuenta, respetados, a partir de esos vínculos afectivos y de esas relaciones de apego, de cómo hemos podido confiar o no en esa figura de apego, en esa base que nosotros tenemos para lograr la regulación emocional, si está ahí para nosotros, si puedo confiar en esa persona o si no. Entonces, pues desde ahí es como revisarnos y tener conciencia que este tema, tanto de la crianza como de la educación, es un tema que tiene que ver mucho más con los padres que con los hijos. Tiene mucho más que ver con nosotros como adultos, como padres. A veces entendemos o pensamos que la crianza tiene que ver es con los niños y qué hago con el niño y cómo cambio el comportamiento y cómo hago para que sea como yo quiero que sea, en el momento que sea, de la manera que sea. Esas expectativas como tan a veces altas o equivocadas que nosotros tenemos de la maternidad o la paternidad y cómo ejercerla, que se da en la crianza y en el desarrollo de los vínculos, es poder entender que nosotros necesitamos trabajar mucho en nosotros para poder estar como nuestros hijos nos necesitan en su camino de crianza y en su camino de educación, que para mí van de la mano. La crianza y la educación, en mi cosmovisión y mi forma de verla, no la podemos separar. Va una con la otra hasta que nuestros hijos cumplen la mayoría de edad. Ya ellos luego asumen su camino, continúan en su educación. Ya nosotros como padres nos tenemos que hacer un lado o digamos tener otro rol cuando ya nuestros hijos entran a la adultez. Por eso es que nosotros tenemos un tiempo limitado, digámoslo así, los primeros alrededor de 20 años de vida, es donde nosotros podemos tener esa presencia, esa guía, ese acompañamiento, ser esos facilitadores, esos maestros de vida de nuestros hijos, porque luego ellos ya abren sus alas, toman su camino y así debe ser, así es pues el camino. Ellos están con nosotros un tiempo y luego ellos ya andan con las herramientas, el aprendizaje y la formación que hayan podido tener de nosotros en ese camino de la crianza y educación, y luego ya ellos toman sus propias decisiones, sus caminos, siguen formándose y educándose, porque el proceso de educación es un proceso permanente, es un proceso que es de toda la vida, desde que nacemos hasta que eh, morimos. Voy a tomar aquí un poquitín de agüita. Y que más personas se vayan conectando, saludando. Aquí estoy viendo que están entrando más personas. Eh, y bueno, entonces, eh, otra cosa importante que yo quisiera como que pudiéramos enfatizar en este tiempo, en este espacio, es que la crianza y lo que nosotros hacemos con nuestros hijos o la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos en esta crianza y educación en las edades tempranas, en los primeros años de vida de nuestros hijos, infancia y niñez, es lo que crea esos cimientos, esas bases, esos fundamentos de lo que es nuestros modelos operativos internos o la manera como nosotros nos operamos, nos manejamos, nos conocemos, nos reconocemos y podemos interactuar con los demás, tomar nuestras decisiones. Son esas bases y esas estructuras de la personalidad, de la psique, de las conexiones neuronales, de la estructuración del cerebro que se dan en los primeros años de vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos trabajar en nosotros para poder estar
emocionalmente, físicamente, espiritualmente, saludables, con salud mental, física, emocional, espiritual, para como nuestros hijos nos necesitan, como nosotros debemos estar para ellos como padres, de acuerdo a esos lineamientos mayores que nosotros tenemos, a ese conocimiento, esa sabiduría de lo que se espera de nosotros como padres, de la función reguladora, protectora, educadora que tenemos nosotros como padres para nuestros hijos. Entonces es un tema donde nosotros buscamos desarrollar esos modelos que nuestros hijos puedan tener ese cableado en su cerebro organizado, saludable, para que ellos puedan tener una buena autoestima, para que ellos puedan saber y saberse ellos mismos, conocerse ellos mismos, confiar en ellos mismos, respetarse a ellos mismos, a los demás, que ellos puedan construir esa, esa certeza de quiénes son, esa identidad y que puedan tener claro que siempre en nosotros pueden encontrar una base segura, que el rol de nosotros como padres es para nuestros hijos, es entre otros ese de que ellos puedan en momentos de estrés, en situaciones de estrés, de angustia, de duda, de miedo, donde tienen desregulación emocional, donde son momentos de intenso estrés donde nos desregulamos por naturaleza, y que ellos puedan en nosotros encontrar esa calma, esa base segura a la cual ellos pueden recurrir para la contención, para la seguridad, ¿cierto? Y puedan también activar la exploración después, puedan volver a la, lograr la homeostasis, ¿cierto? Que es esa regulación que necesitamos para volver a activar nuestra exploración y volver al juego, volver al aprendizaje, volver a la búsqueda después de haber sido regulados por nosotros. Entonces nosotros necesitamos trabajar en nosotros mismos para poder proveerle esto que ellos necesitan. Hay una frase que a mí me ha marcado mucho y es muy, como muy diciente para mí, que dice que debemos criar hijos que no tengan que recuperarse de sus infancias. Y eso es algo como tan fundamental que a veces oímos personas que dicen, no, pues a mí me pegaron, a mí me maltrataron, pero yo estoy bien. Y el solo hecho de creerse que eso no lo afectó, ¿cierto? Ya ahí hay una luz roja, un tema que nos dice que nosotros no podemos normalizar, ¿cierto? Que sea normal el maltrato, la violencia, el abuso y tantas cosas que sufren los niños en la crianza, porque pues han tenido unos padres que no han recibido esto tampoco de los buenos tratos, que no han tenido esa regulación emocional, esa base segura. Y suele suceder que repetimos las cosas que vivimos en la infancia, las repetimos con nuestros hijos cuando somos padres, cuando no hemos hecho un trabajo personal con nosotras y nosotros, cuando no somos conscientes de eso que nos pasó y qué hicimos con eso. Entonces, el que nosotros digamos que estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, y con el nivel de conocimiento y de trabajo personal que tenemos con nosotros, pero siempre pues vamos a tener errores, no somos perfectos, vamos a cometer errores o fallos o situaciones que decimos, debía haberlo hecho diferente, no lo debía haber hecho así, cosas que nos damos cuenta, pero hay muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta y no somos conscientes que hemos hecho de una manera inadecuada, pero que marcan a nuestros hijos en su desarrollo de su personalidad, de su psique, de su salud mental.
Eh, y son esa mochila, esa sombra, esas traumas, esas inseguridades que nuestros hijos llevan a cuestas y que nosotros llevamos a cuestas por la crianza y la educación que recibimos de nuestros padres. Aquí no se trata de juzgar a nuestros padres, de decir que lo hicieron mal, que no pudieron darnos lo que nosotros necesitábamos, sino es más una posición compasiva de entender ellos de dónde vienen también, de qué crianza, de qué educación vienen ellos, en qué entorno estuvieron ellos, en qué entorno se criaron, se educaron, cuáles eran también las historias de vida, de infancia de sus padres, es decir, de nuestros abuelos y de ahí para atrás, ¿cierto? Entonces es necesario conocer también esa historia, eh, respetarla, entenderla, sin juzgarla, sin quejarnos, que puede haber sido difícil para muchos, pero entender que nuestros padres y nuestros abuelos nos dieron lo que mejor pudieron y no tenían mucha información, no tenían ese trabajo personal muchas veces que nosotros sabemos que existe, que podemos hacer. Hoy en día estamos en un mundo que, que al contrario está desbordado de información y tenemos nosotros que saber y coger con pinzas qué es bueno, qué es lo adecuado, qué nos sirve, qué resuena con nosotros en ese trabajo de crecimiento y de educación y de sanar nuestras heridas de infancia, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso, que nosotros impactamos también a nuestros hijos de la manera en que nosotros crecimos, somos y en la manera en que nosotros hemos hecho un trabajo con nosotros mismos. ¿Qué más tengo aquí en mis notas para compartirles? Bueno, hay una cosa fundamental en la crianza que también tiene que ver con el desarrollo de los vínculos afectivos, que ojalá podamos desarrollar con nuestros hijos vínculos afectivos seguros, que ellos puedan confiar en nosotros, que se sientan en una zona segura, que su hogar sea ese refugio seguro donde ellos siempre encuentren esa contención, esa guía espiritual, emocional, esa seguridad, que les permita a ellos ser ellos mismos, que les permita a ellos ser guiados y que les permita a ellos poder ser ellos sin miedo, sin temor a las consecuencias. Si hay casas donde hay regaños, castigos, maltrato físico que se ve tanto todavía. Entonces es saber que de la calidad de los vínculos afectivos que nosotros construyamos con ellos, pues va a ser, a dibujarse también mucha de la salud mental de nuestros hijos y de cómo ellos van a ser en juventud y en adultez. Para eso tenemos que sintonizarnos con las necesidades de los niños, con cuáles son esas necesidades básicas y fundamentales de los niños, el cuidado, la seguridad tanto física como emocional, la protección y la exploración, el juego. Entonces, que nosotros podamos sintonizar, conectar, entender cuáles son esas necesidades que tienen mis hijos en el cuidado, porque cuando estamos en la crianza, estamos en esa responsabilidad que nos ha sido dada al ser padres y es cuidar a esos hijos, proteger a esos hijos, darles esa seguridad. Muchas veces pensamos que es como la seguridad de que tengan un techo, de que tengan alimento, pero también tiene que ver con esa seguridad emocional, que ellos en casa, que ellos en el calor de hogar se sientan realmente seguros de que van a ser respetados, escuchados, tenidos en cuenta, guiados, y no que sea un entorno de miedo, de temor, de angustia, de no poder ser ellos mismos, de no poder decir las cosas que ellos necesitan decir, expresar, que ellos puedan sentirse seguros, protegidos. Esa labor nuestra también
de protección, de protegerlos de las cosas, no solamente en lo físico, que es lo primero que piensa uno, ¿cierto? Sino en esa seguridad también y en esa protección de protegerlos de las malas influencias, de las malas amistades, protegerlos en su camino, proteger su mente, guardar su corazón, protegerlos de tantas cosas que vemos hoy en el mundo, que el mundo nos ofrece, los medios de comunicación, las series, la televisión, la música, las películas, los otros niños, las otras familias, la publicidad, bueno, una cantidad de cosas que nosotros tenemos que saber qué escoger, cómo cuidar y guardar el corazón de nuestros hijos, la mente de nuestros hijos, para escoger también qué entra por sus ojos, qué ven nuestros hijos, que es el tan conocido tema que hemos oído todos los padres de las pantallas, de los dispositivos electrónicos y cómo poder controlar esos temas. Y eso está en manos de los padres, de nosotros qué permitimos y qué no permitimos que entre en sus mentes, en sus corazones, a través de lo que ven, de lo que oyen, de las amistades que tienen, de los entornos que tienen. Y eso es proteger a los hijos, eso es el cuidado, eso es la seguridad que ellos también tienen de saber que hay un otro, papá y mamá, que los están cuidando, conteniendo, guiando, mostrándoles lo bueno y lo malo, lo que sí y lo que no pueden hacer. Eh, Se trata, yo siempre le digo a los padres, y lo he vivido, que la crianza y la educación se trata mucho más de los padres que de los hijos. Creo que esto lo mencionaba al comienzo. eh, y tiene que ver mucho con poder desaprender, nosotros como adultos, desaprender un montón de cosas que hemos creído, que hemos oído, que, que siempre las hemos dado por hecho, ¿cierto? Entonces, poder nosotros como entender que es un trabajo de desaprender y de trabajar en nosotros mismos para que nuestros hijos puedan recibir, ¿cierto? Esto que ellos necesitan. Leonardo Gutiérrez me dice acá, gracias por compartir sus conocimientos, experiencias, son de mucha ayuda y motivación. Gracias, Leonardo, me alegra mucho que así sea y que este espacio sea constructivo, edificante, que nos ayude como a dar otra mirada de esa función tan importante que tenemos nosotros como padres en la crianza y la educación de nuestros hijos, y sobre todo entender que eso es un asunto que no debemos delegar. Es algo que nos han mostrado y nos han hecho creer por mucho tiempo, que debemos delegar la crianza y la educación de nuestros hijos a terceros, porque, para que sean otros los que se ocupen de criarlos y educarlos. Pero estamos perdiendo de vista una cosa fundamental, y es que ese es un llamado, es una misión, es un mandato, es una responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Está en nuestras manos criar y educar a nuestros propios hijos, ¿cierto? Que nos han hecho creer que no somos capaces de hacerlo, que tienen que ser otros. Y eso también tiene que ver con la libertad, con la pérdida de libertad en el momento en que nosotros decidimos delegar la crianza y la educación de nuestros hijos en terceros. Estamos perdiendo libertad, estamos entregando sus mentes y sus corazones a otros para que sean otros los que escojan, los que decidan el qué, el cómo, el cuándo, y no nosotros como padres, que es a nosotros que nos corresponde. Obviamente, como yo lo decía en estos días en algún post que compartí, hay circunstancias, hay situaciones, hay cosas de dificultad. Yo entiendo, pues obviamente se entiende que hay madres o padres de pronto solteros, solteras, viudos, viudas o divorciados con circunstancias, situaciones difíciles, sin apoyo, que claro que necesitan igual escoger lo que esté mejor para ellos a su alcance, para que estén al cuidado de la crianza y la educación de sus hijos, mientras pues ellos igual o ellas se ocupan de trabajar, proveer, de cuidar. Entonces, sí, sin duda hay circunstancias y situaciones que así lo requieren, pero el deber ser es que la crianza y la educación estén en manos de nosotros. Ahora, nosotros necesitamos tener una buena salud mental
para criar y educar a nuestros hijos. Necesitamos conectar eh, con eso que nos pasó. Necesitamos hacer un trabajo de indagación personal profunda, profunda, y de irnos hacia atrás, 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 a mirar nuestra historia personal, a mirar lo que mencionaba yo hace un poco, de dónde venimos, cuál fue esa historia de esa infancia, de esa crianza y educación de nuestros papás, qué les tocó a ellos, qué recibieron y qué no, cuáles son esas carencias, esas cosas que ellos no tuvieron. Y cuando uno no recibe las cosas, a veces dar lo que no se tiene, pues es complejo y a veces no se puede. Por eso tenemos que trabajar en nosotros mismos para trabajar la resiliencia, la recuperación, esa seguridad ganada que nosotros tenemos en el apego, en el desarrollo de los vínculos afectivos y de la regulación emocional, que tiene que ver con qué hacemos ya nosotros con eso que nos pasó. Entonces es ir a indagar en nuestras historias de infancia, de niñez, de juventud, qué pasó conmigo, cuál fue mi historia, cuál es el discurso, qué es eso que me contaron y qué es eso que yo realmente viví, porque ahí también hay una gran diferencia en eso que nos contaron la abuela, la mamá. Tú eras así cuando eras pequeña, eras preguntona, demandante, muy callada, curiosa, bueno, tantas cosas, desde la mirada del adulto, pero realmente cómo viví yo esa infancia, qué pasó conmigo en esa infancia, en esa niñez, qué carencias tengo yo, que hay una cosa fundamental y es como esas heridas primarias que nosotros tenemos de infancia y niñez, y es, esto es lo que nosotros necesitábamos y esto es lo que nosotros recibimos. Entonces aquí hay una distancia entre lo que necesitábamos y lo que legítimamente nuestros padres nos pudieron dar. En este espacio ese es el espacio de nuestras carencias, de nuestros vacíos, de nuestras inseguridades, de nuestras ansiedades, de nuestros temores, de nuestros miedos, de eso que no recibimos pero que necesitábamos y que nos quedan esos vacíos ahí. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, los vamos repitiendo y repitiendo. Es como que vamos así por la vida, como sin darnos cuenta de qué está pasando con nosotros, de por qué tengo esas reacciones automáticas a veces, esos gatilladores que a veces tenemos que pum, nos disparan un grito, un maltrato, que nos disparan un juicio, un desborde emocional, porque nosotros también tenemos desbordes emocionales como adultos. A veces pensamos que solamente los niños por su desarrollo cerebral, aún no pueden regular sus emociones, pero nos vemos nosotros de adultos también con esas reacciones tan inmaduras, a veces tan infantiles, tan, tan cosas que nos sorprenden a nosotros mismos o a quienes están a nuestro alrededor, de esas reacciones, de esas formas de contestar o de abordar situaciones de estrés o de tomar decisiones. Y eso tiene que ver con qué pasó con nosotros en infancia, en juventud. Y para eso tenemos que conocer qué pasó y comprometernos o de tomar la decisión de sanar esas heridas primarias, esas heridas de infancia, esos vacíos, esas carencias, esos miedos, esa autoestima lacerada, dañada, con vacíos, con miedos. Tenemos que trabajarlo nosotros para poder estar bien nosotros y para poder estar bien para nuestros hijos. Entonces ahí se requiere un trabajo espiritual, un trabajo terapéutico con psicoterapia, con talleres, con lectura, con conexión con eso divino que también nos marca y nos guía en el camino del desarrollo espiritual, que también es sanador. Hay personas que encuentran muchos caminos para sanar sus heridas de infancia, sus carencias a través de la escritura, de la pintura, de terapias que tienen que ver con el arte, pero por sobre todo es esa conexión. Yo he notado y he visto mucho personas, esa
esa conexión espiritual, ese trabajo interno profundo que nos provee esa certeza, esa seguridad, ese camino, acompañado pues de otras herramientas también que nos permite sanar, nos permite perdonar, nos permite mirar esas cosas que vivimos sin juicio, sin odio, sin rabia, nos permite reconocer todo eso que nos falta, y que necesitamos seguir aprendiendo todos los días. Necesitamos también formarnos. Es algo tan importante para nuestra salud mental y la de nuestros hijos en crianza y en educación. Y es poder formarnos, poder corregir, poder restaurar esas cosas que nosotros no tuvimos, esos creencias que tenemos y tenemos que derribar, sanar todos esos vacíos, esa sombra, para poder estar como nuestros hijos nos necesitan, como debemos estar para ellos. Entonces ahí a veces creemos que eso de ser padre se va dando en el camino y lo vamos haciendo como bien nos vaya saliendo, pero cada vez tenemos que estar más conscientes de que nosotros necesitamos trabajar en nosotras mismas, en nosotros mismos, para sanar todas esas heridas, todas esas historias suena duro, pero esas historias de violencia, de maltrato, de rechazo, de injusticia, de temor, de soledad, de la soledad tan grande con la que tuvimos que vivir tantas cosas en infancia y juventud, en niñez, eh, que a veces no vemos y no sabemos porque no conocemos nuestra historia, entonces pensamos que estamos tan bien y que es a los demás que les pasaron esas cosas en infancia y en niñez y nosotros no, pero todos pasamos por ahí en diferentes grados, con diferentes niveles de presencia o ausencia de nuestros padres, de contención o de abandono, de regulación o desregulación, pero todos tenemos nuestros bemoles pues y nuestros niveles de, de cosas que nos faltaron. Entonces, eso tenemos que reconocerlo y trabajarlo en nosotros. Eh, y eso tiene que ver también en crianza y educación con todo eso que necesitamos desaprender, con todos esas creencias, esos mitos que tenemos que derribar, porque es la única manera de liberarnos de eso nosotros y de poder sanar todas esas cosas que llevamos sin resolver por años y que seguimos repitiendo con nuestros hijos, con nuestras parejas, y necesitamos para ejercer una buena paternidad, una buena maternidad, para acompañar en una buena crianza y una buena educación, necesitamos trabajar en nosotros y resolver todos esos asuntos que no hemos querido mirar, de nuestra sombra, ese lado oscuro, que esto es lo que no me gusta de mí, no sé cómo hacer con este miedo, con esta fobia, con esta inseguridad, con la depresión, bueno, con tantas cosas que nos pasan, con trastornos que tenemos, que creemos que son otros los que tienen, que lo veo mucho yo en consulta, y realmente todos tenemos de ahí que sanar, que recuperar, que restaurar. Em, y en lo que tiene que ver con la crianza con apego, la crianza respetuosa, la crianza consciente, tiene mucho que ver con la salud mental que estamos marcando, promoviendo para nuestros hijos. Nosotros necesitamos entender que nuestros hijos necesitan padres disponibles, padres sensibles a sus necesidades, padres eh, presentes. A veces pensamos que estar presentes es estar en la misma casa. Como estoy todo el día con los niños, pues estoy ahí presente, pero pues obviamente estoy ocupada de mis cosas, de las cosas de casa, de organizar, del aseo, de los alimentos, de los pagos, de cada una que tenga su trabajo, su proyecto profesional, bueno, tantas cosas. Y resulta que la presencia no es compartir el mismo techo ni estar todos juntos. La presencia se requiere destinar intención, voluntad, que sea algo deliberado, que sea algo intencional,
¿cierto? Estar presentes para nuestros hijos, no podemos estar ahí y que ellos miren a ver y que cuando nos pidan algo, no, no puedo, ahorita no, después, mañana, no, no puedo sentarme a leer contigo, no puedo sentarme a jugar, estoy ocupada. Sí, hay momentos donde estamos ocupados y los adultos tenemos que hacer nuestras cosas y más en este tiempo de cuarentena, de pandemia, que ha sido tan complejo como mediar o equilibrar los temas de trabajo con los temas de casa, con los temas de crianza, con los temas de educación, más todas las otras responsabilidades que nosotros tenemos todo el tiempo, pero es una cosa fundamental y yo esto sí lo recalco muchísimo en las familias que me buscan, que me consultan, y es que el tema de la crianza y la educación en el hogar, asumir la educación de nuestros hijos, necesita presencia, necesita estar ahí, necesita tiempo. No puede ser como muchas familias que desescolarizan a sus hijos, que empiezan a entender este camino y la responsabilidad que tenemos nosotros los padres de educar a nuestros propios hijos, se dan cuenta cómo era el antes cuando entregaban a sus hijos a una institución, a un colegio. Los niños se iban desde las 5 de la mañana en una ruta escolar y hasta alrededor de las casi 4 de la tarde que regresaban a tomar el algo, a mirar qué tareas hay, pero los vínculos afectivos, los lazos, ese tiempo, pues era muy diferente. Hoy en día, no solo por la pandemia, obviamente, sino por la decisión que muchas familias han tomado de educar a sus hijos en el hogar, la presencia y la asignación de tiempo es muchísimo mayor y es un compromiso y es pesado y requiere esfuerzo, pero sin duda estar ahí en las edades tempranas, en la infancia, en la niñez y en juventud, es fundamental para la salud mental de nuestros hijos, es fundamental para el camino, para el desarrollo del carácter, de su personalidad, de su psique, de sus modelos operativos internos, de sus vínculos, de las decisiones que ellos vayan a tomar. Es fundamental estar ahí. Entonces es un tema que requiere presencia. Y esa presencia es que nuestros hijos nos necesitan sanos. Nuestros hijos nos necesitan que hayamos hecho trabajo personal, de crecimiento personal y soy insistente porque es algo que necesitamos ver, sanar todas estas cosas que traemos de nuestro pasado para poder estar disponibles para nuestros hijos, porque si no vamos a seguir repitiendo y normalizando y validando como normal el trato o las creencias que tenemos para nuestros hijos y no es así, no debe ser así. Entonces es un tema que requiere mucha presencia en la crianza cuando estamos encargados de guiar a esos hijos, de darles lo mejor a esos hijos, de acompañarlos a que ellos puedan entender quiénes son, su misión en este mundo, su integridad, que ellos se sientan sentidos, respetados, que se sientan acompañados, que sepan que estamos ahí, que les vayamos mostrando el mundo, las cosas, el camino, lo adecuado, lo que no es adecuado, esto que les conviene, esto que no, de qué se trata la libertad y cómo ellos desde que nacen pueden ser libres y cómo nosotros ejercer la libertad de educar y criar a nuestros hijos, de acompañarlos en el camino adecuado, correcto, de esa educación en esos principios, en esos valores, en la moral, en que sean personas que tengan buena siembra en el corazón y en la mente, que sean muchachos seguros de sí mismos, capaces, confiados en sus capacidades, confiados en que se dejan guiar también eh, por, por esas cosas que ellos sienten, que creen, que tienen certeza. Entonces es un camino totalmente de estar ahí. Y en la educación, que es el otro tema también que nos convoca hoy, también se requiere muchísima presencia, se requiere poder estar ahí para guiarlos en sus necesidades de aprendizaje cognitivas, motrices, de investigación, de ir a los sitios, pues obviamente ahora en la pandemia es complicado
pero en general es poder llevarlos, traerlos, acompañarlos en sus búsquedas, en los deportes, en el conocimiento, en los diferentes espacios donde ellos están, poder estar ahí, poder guiarlos en ese aprendizaje para la vida, más allá de lo académico, que sí es importante en la educación, sin duda alguna, pero es en esa educación emocional, es en esa educación espiritual, es en esa educación que tiene que ver con lo intelectual, con el conocimiento, con los saberes, también estar ahí, pero es en esa educación también desde lo social, desde lo vincular, lo intersubjetivo, desde lo físico también, desde el cuidado de nuestro cuerpo, la alimentación, el cuidado y la expresión corporal, los deportes, la música, la danza, el teatro, todas las artes. Entonces es acompañarlos ahí, en la educación también, y es eso que yo siempre le digo a las familias, mmm, es entender la responsabilidad que nosotros tenemos como padres y el derecho que tenemos de la educación de nuestros hijos. Es un derecho y es una libertad que nadie nos puede quitar, que el gobierno no debe asumir, que las instituciones no deben asumir porque no es el derecho, sino está en la familia y específicamente en los padres. En ponerse de acuerdo padre y madre de cómo quieren acompañar y cómo quieren educar a sus hijos, porque eso es una educación y una decisión de familia. Por eso se llama muchas veces educación en familia. ¿Y cómo está compuesta la familia? Pues de la pareja. Está el papá, la mamá, el esposo y la esposa, y son ellos que se ponen de acuerdo en cómo van a hacer ese proyecto de vida que es la educación de los hijos, porque es, es, es un proyecto, es armar unos cimientos también en lo que tiene que ver con la educación, conformar en ellos ese carácter, es educarlos a ellos en ese crecimiento espiritual, emocional, moral, es sembrar en ellos, en sus corazones y en sus mentes para cultivar lo que nosotros como pareja, como padre y madre, esposo y esposa, hayamos acordado, tengamos coincidencia en qué es lo que queremos acompañarlos, formarlos, y como es en familia, también lo que nuestros hijos nos van mostrando, ¿cierto? De ellos, qué intereses tienen, qué se les da bien, para qué son buenos, que ellos puedan conectar con esas cosas y que se sientan respaldados de que tienen unos padres educadores, educadores desde el hogar, educadores que no necesitamos ser profesores y docentes o pedagogos, porque como la educación desde el hogar no es solamente lo académico y las raíces cuadradas y el trinomio cuadrado perfecto, que siempre lo digo yo, y todas esas cosas, sino va mucho más allá de lo académico. Entonces es como abrir la mirada a eso que es esencial para la vida, que es esencial para el desarrollo mental, emocional, físico, de la psique de nuestros hijos, del desarrollo del pensamiento, de la sabiduría, de iluminar el entendimiento de nuestros hijos, de poder acompañarlos en el desarrollo de su carácter, de su temperamento, que ellos puedan escoger su camino desde la libertad, desde la autonomía. Por eso también es como que se oye mucho que la educación en el hogar es educación autónoma. Y sí, es una educación autónoma en dos sentidos de la familia, y es que nosotros como padres somos autónomos de escoger el tipo de educación para nuestros hijos, cómo queremos educar a nuestros hijos. Somos autónomos, somos libres. Eso está dado por todos lados, es un mandato divino para quienes, digamos, están como en ese camino, es clarísimo, pero también es un derecho y es un deber que está dado, y siempre lo digo a las familias que tienen ese temor o esa duda de si sí nos corresponde a nosotros como padres educar a nuestros hijos. Claro que sí, está dado también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está escrito y establecido que son los padres los responsables de la educación de los hijos. Está en la Constitución
de los diferentes países, está en la Ley General de Educación también, hablan de la familia, del deber que tiene la familia de educar. Está dicho y está escrito, es ejercer ese derecho. Pero para ejercer ese derecho y ese deber y esa responsabilidad que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos, también tenemos que hacer un proceso de trabajo personal con nosotros mismos, de trabajo profundo, de crecimiento, para poder estar en la educación que nuestros hijos necesitan, en esa educación adecuada, en esa educación donde ellos tienen ese adulto ahí, sensible, disponible, conectado con sus necesidades, ¿cierto? Pero tenemos que hacer ese trabajo de desaprender tantas cosas, de quitarnos tantos miedos, llegamos, muchas familias que llegan a la educación en el hogar, llegan con muchos miedos, con muchos temores, con muchas dudas, y es normal, es natural, porque siempre hemos estado muy acostumbrados a, 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 a ir así como nos han dicho que hay que ir, que hay que educar, y entonces nos da miedo hacerlo diferente, nos da miedo no hacerlo igual, nos da miedo las consecuencias que pudiéramos tener, pero las consecuencias, desde que estemos preparados, formados, nos hayamos trabajado mucho nosotros en sanar, en crecer, en encontrar un camino eh, de certeza para nosotros, poder estar ahí de la manera más adecuada para nuestros hijos. Cada familia tiene sus propias creencias, sus propias prioridades, esos pilares fundamentales que quiere sembrar y trabajar como familia y en sus hijos. Nuestros hijos llevan nuestros rasgos porque comparten con nosotros y son parte de nuestra familia. Les transmitimos nuestros valores, nuestras creencias, nuestros intereses, por qué nos inclinamos más en unas cosas que en otras, y eso nuestros hijos lo absorben, lo reciben. Entonces asegurémonos de que sea lo más adecuado posible, lo más que nos dé certeza, que nos dé tranquilidad de ese camino que estamos escogiendo para la educación de nuestros hijos, que hayamos hecho un trabajo yo hablo mucho de desaprender, hablo mucho de un trabajo de desescolarización mental, interior, hablo mucho de un trabajo de entender realmente lo que es la educación, que no tiene mucho que ver con escolarización, que es diferente. Una cosa, y siempre lo digo, una cosa es educación y otra cosa es escolarización. Son dos cosas diferentes. Y lo que el llamado de nosotros como padres es que entendamos la educación, realmente qué es la educación y qué nos corresponde a nosotros como padres en la educación de nuestros hijos. Eh, Saber que la escolarización es solamente un camino por el cual se adquieren algunos conocimientos académicos y algunas experiencias, donde los niños son segregados pues por edad, por año de nacimiento, donde hay unas vivencias a veces muy difíciles para los niños, porque hay muchas cosas muy represivas, muy antinaturales, que se apartan de la forma como aprende el ser humano, del desarrollo del cerebro, de la neurociencia, la neurobiología, de la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando entendemos eso y cuando nos damos cuenta de realmente cómo aprendemos, cómo aprenden nuestros hijos, qué trabajo necesitamos hacer nosotros en lo que tiene que ver con salud mental, con la salud nuestra, de nuestra psique, de nuestra forma de pensar, de abordar las cosas, de acompañar la educación, de quitarnos esos miedos, esas dudas, esos temores, de realmente tener, trabajar como esas frustraciones que a veces nos dan a nosotros nos frustramos las mamás o los papás porque el niño no hizo esto de la manera en que queríamos, a la hora que queríamos, como lo estábamos esperando. Y ahí es zafarnos un poco de todo esto. No significa que no debamos tener una estructura, que no debamos tener unos pilares, unos cimientos, unos fundamentos, algo que nos guía cómo queremos la educación de nuestros hijos. Eso sin duda tiene que estar, pero que nos zafemos de tantos miedos y tantas creencias que nos limitan tanto la educación
y que nos hacen perder tanta libertad, que no nos llevan a autogobernarnos, que es un valor y un pilar fundamental en la crianza y la educación de los hijos y en ese desarrollo de esa salud mental. Ese autogobierno es gobernarnos a nosotros mismos. Es eso también que se conoce como ese dominio propio, eso también que se conoce como esa autorregulación, como poder regularnos, como poder nosotros tener que ver con el autocontrol, ¿sí? Es poder controlar y gestionar nuestras emociones, nuestros aprendizajes, nuestros deseos, nuestras expectativas, eh, la toma de decisiones, medir riesgos, todo eso tiene que ver con autogestión y está en nosotros trabajarlo, desarrollarlo, está en nosotros acompañar a nuestros hijos a que lo desarrollen, lo aprendan, lo entiendan, pero por sobre todo, nosotros querámoslo o no, nos demos cuenta o no, somos quienes estamos modelando todas estas cosas para nuestros hijos. Y por eso es que siempre se sabe que se aprende del ejemplo, se aprende y se enseña con el ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nosotros, a nuestros hijos, eh, de la salud mental que tenemos nosotros y cómo los estamos acompañando a ellos a desarrollar su salud mental desde la crianza y la educación? Bueno, quisiera saber si en estos minutos que nos quedan hay algunas preguntas, algún comentario, alguna expectativa, algo que decir, un saludo, bueno, cualquier cosa. Estoy atenta a quienes están aquí conectados, quienes vean esta transmisión después, ya cuando quede grabada, pues también poder hacer algunas preguntas o algunas cosas en los comentarios aquí abajo, también son bienvenidos. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar en mi página web, ivonquiroga.com, y me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook me encuentran como Ivonne Quiroga Crianza y Educación, en Instagram me encuentran también como Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Entonces, por cualquier lado me pueden contactar y bueno. Aquí Aura López me está preguntando, ¿por dónde comenzar? ¿Alguna lectura recomendada? Bueno, ¿por dónde comenzar? Primero, entendiendo, yo siempre digo como entendiendo la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de la crianza y la educación de nuestros hijos. Es el primer paso. Si nosotros entendemos de dónde viene esa responsabilidad, esa función, que entendamos que es responsabilidad nuestra y no de terceros, no de la guardería, no del jardín infantil, no del colegio, no de la institución, no del Estado, no del gobierno, no de los medios, no de la cultura, sino es nuestra, que la crianza y la educación de nuestros hijos está en nuestras manos y debe ser ejercida por la familia, por los padres. No debe ser ejercida como siempre nos han mostrado por terceros, por instituciones educativas, que finalmente es por el gobierno, por el Estado, por lo que designa a través del Ministerio de Educación a las instituciones educativas, sean públicas o sean privadas, sino que es poder entender que esa es una responsabilidad nuestra, criar y educar a nuestros hijos. ¿Por dónde comenzar? Comenzar por entender qué es la educación, que era lo que decía yo hace un ratico, Aura, que es muy diferente a la escolarización. ¿Por dónde comenzar? Comenzar por darnos tiempo de pensar las cosas, de con nuestro esposo o con el papá de nuestros hijos, acordar y ponernos de acuerdo en cómo queremos criar y educar a nuestros hijos para que tengan el menor daño posible, el menor impacto negativo posible, porque lo van a tener, porque somos seres que cometemos errores, que no nos las sabemos todas, pero acordar con nuestro esposo o el papá de nuestros hijos, cómo queremos esa crianza, esa educación. ¿Por dónde comenzar, Aura? Por sanarnos a nosotros mismos. Es el comienzo
es en nosotros, es trabajar interiormente en nosotros, en sanar esas heridas de infancia, esos vacíos, esos temores, eso que nos faltó y que legítimamente necesitábamos y que hoy en día no podemos ir a pedírselo a nuestra mamá o a nuestro papá porque ellos ya pues hicieron su trabajo. Nosotros nos quedamos con ese vacío y lo seguimos necesitando, pero tenemos que entender que ni papá y mamá ellos ya no nos lo van a dar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dárnoslo nosotras mismas. Eso es un ejercicio de maternarnos, ¿cierto? Cuando nosotros entramos en el tema de sanar nuestra niña interior o sanar nuestro niño interior, finalmente lo que nosotros necesitamos es maternarnos a nosotras mismas, ¿cierto? Porque nuestros padres ya, nuestra mamá ya no nos puede maternar, ella ya hizo lo que pudo, pero quedamos con esos vacíos y siempre estamos ahí patinando, patinando sin resolverlos y por eso es que se nos disparan esas reacciones automáticas, esos miedos, esos temores, ese grito, ese castigo, esa amenaza al niño, esa necesidad de control. ¿Por qué controlamos a los niños? ¿Por qué necesitamos controlarlos con esa cosa? Para no descontrolarnos nosotras o nosotros, ¿cierto? Porque en la medida en que yo lo controlo, quédate quieto, no te muevas, come ya, termina el plato, tómate el jugo, recoge el vaso, esos tenis están en el piso, quítalos de ahí. Es como poder controlar eso, pero es para finalmente poder controlarnos nosotras, o si no nos descontrolamos y sale el grito, sale el castigo, sale la amenaza, si tú no recoges tu cuarto, mira lo que va a pasar, esos típicos castigos de no vas al parque, no hay tal cosa, y finalmente ese no es el camino, ¿cierto? ¿Por dónde comenzar? También por conectar, Aura, con eso que nos guía a nosotros en la crianza y educación, esas creencias que tenemos nosotros y cada cual las tiene y cada familia las tiene, en qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que a nosotros nos guía para criar y educar a nuestros hijos de la mejor manera. ¿Me preguntas alguna lectura recomendada? Bueno, hay muchas lecturas recomendadas, hay muchos autores. eh, yo siempre pues recomiendo como leer eso que nos inspire a nosotros en la parte espiritual, eso que nos dé como esa tranquilidad, esa certeza, como eso que nos diga, yo siento paz cuando leo esto, yo siento que este es el camino para mí. Busca esas herramientas. Otros autores, pues en lo que tiene que ver con crianza, eh, hay muchos autores, desde Carlos González, desde Laura Goodman, desde Alice Miller, desde Ivonne Laborda, Shefali Zavari, autores como Daniel Siegel, bueno, muchos autores que nos pueden guiar en una crianza consciente, respetuosa, para desarrollar un apego seguro, que nos ayuda a construir esos vínculos afectivos. En lo que tiene que ver con educación, pues también está todos los temas de educación providencial, está también autores si que queremos como entrar en el tema de desescolarización, está Ivan Illich, está John Holt, está Sandra Dodd, está Peter Gray, ¿quién más está? Pat Farenga, bueno, hay varios autores ahí, está John Taylor Gatto, bueno, como muchos autores, libros, es lo que te puedo como recomendar y buscar lo que vaya resonando contigo en este camino. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, inquietud? Antes de cerrar, aquí estoy atenta. Si hay algo más o si no, más tarde igual reviso los comentarios que vayan surgiendo y así mismo daré respuesta. Mientras tanto, si surge algo más, voy a tomar un poquito de agüita. Bueno, em, con mucho gusto, Aura. Cualquier cosa, pues aquí me encuentras en mi página web, ivonquiroga.com o en redes. O también en el grupo de Facebook Homeschooling Antioquia, donde estamos haciendo la transmisión. También me puedes contactar.
Bueno, pues espero que este tiempo haya sido constructivo, edificante, de algunas luces que hayan tenido ustedes, de saber que el trabajo está en nosotros como padres, em, y bueno, que haya sido de provecho. Un abrazo, saludos para todos y vamos a ver cómo continuamos en estas charlas, en estos conversatorios, en estos espacios. Catherine me dice, ¿cómo corriges a tu hijo? Em, bueno, pues hay como formas de acompañarlos en la corrección y es saber cuáles son esas necesidades de los niños. Muchas veces cuando los niños tienen algunos comportamientos que nosotros como adultos llamamos inadecuados o desafiantes o que no son lo que esperábamos, tendemos es como a corregir el comportamiento. Entonces, digamos que lo que yo he visto, he vivenciado, de lo que tengo certeza, es que debemos ir más allá de lo que nos muestra el comportamiento en la superficie y es bajar a la causa raíz, identificar y encontrar qué está causando ese malestar. Porque cuando hay un comportamiento que nos muestra como algo, que algo no está bien en el niño, que no es adecuado, que es irrespetuoso de pronto, que es desconsiderado en alguna situación, que puede llegar a ser grosero, bueno, algún comportamiento que nosotros veamos que no es el más adecuado, que esté mostrando que algo está pasando, es porque está pasando algo en el niño hay un malestar, y ese malestar ¿de dónde surge? De una necesidad no satisfecha, de algo que el niño necesita y no ha recibido presencia, mirada, intimidad emocional, cercanía, palabras de afirmación, actos de servicio, contención, guía, explicación. Entonces hay una necesidad no satisfecha, ¡pum! Y entonces hay un comportamiento que nosotros vemos como inadecuado y ahí el asunto es como que la corrección va más como en mostrarles a ellos ese camino que nosotros queremos para ellos, esa forma, si nosotros educamos en valores o en principios, entonces es ligarlo y conectarlo con eso no es respetuoso, mira lo que pasó, mira lo que has hecho, tú crees que es respetuoso contigo, con tu hermano, con tu papá, crees que es adecuado tirar los zapatos llenos de barro ahí por donde caigan o qué sé yo, cualquier cosa. Es como ayudarlos a entender en qué etapa de desarrollo están, porque es muy diferente acompañar a un niño y mostrarle las cosas a un niño de 2 añitos a un niño de 8 años. Es muy diferente. Entonces, entender ahí cuáles son las etapas de desarrollo, su desarrollo cerebral, su desarrollo motriz, cognitivo, del lenguaje, y saber cómo lo podemos abordar. En niños más grandes, que ya están en la etapa de la niñez, es más fácil, digamos, que ellos vayan entendiendo y conectando qué pasó, que ellos puedan comprender la situación y entender que eso fue inadecuado, que eso no es lo esperado, que fue irrespetuoso, que fue desconsiderado, que fue agresivo, que sí, lo que haya sucedido, más desde un desarrollo de la conciencia, desde que ellos sean conscientes de que eso, por qué no sea adecuado, por qué no se hace, qué perjuicios puede tener con la casa, con el hermano, con la mamá, con el orden, ¿sí? Que necesitamos algún orden en la casa y mira que dejaste esto tirado. Entonces, más que lo que se suele muchas veces hacer es una amenazas, castigos, es como conexión, es buscar conectar con ellos, conectar con esa necesidad no satisfecha, acompañarlos y mostrarles que ellos conecten con nosotros en esa necesidad que nosotros también tenemos de orden, de respeto, de cuidado, de consideración, de limpieza, bueno, de las cosas que necesitemos, porque entre mayor conexión, mayor cooperación. Entonces, digamos que es a través de la conexión, de mostrarles, con el ejemplo, con las consecuencias, cómo podemos acompañarlos a ellos a corregir ese carácter y ese temperamento. Bueno, les mando un abrazo, ya se nos acabó el tiempo y no me quiero extender mucho más, respetando también como los tiempos que hemos asignado para estos espacios. Espero que haya sido de provecho, les mando un beso y un abrazo a todos y nos vemos en la próxima emisión. Saludos.